En la pregunta 178 del 1096-97 nos piden que ordenemos en sentido decreciente la efectividad de los métodos anticonceptivos. Debemos saber que se ordenan de la siguiente forma. Los más eficaces se consideran la cirugía al mismo nivel que la anticoncepción hormonal, por debajo el DIU y por debajo los métodos de barrera. Vamos a empezar hablando del DIU. En la pregunta 184 del 1096-97 nos preguntan cuál es el mecanismo de acción contraceptivo del DIU. El DIU actúa de distintas formas, pero el mecanismo de acción más importante es la inflamación endometrial que impide la implantación. Además, produce una alteración en la respuesta inmunológica sistémica al producir una reacción de cuerpo extraño. En caso de que se produzca una gestación, produciría abortos al dificultar la implantación y tenemos además un DIU, que es el DIU de levonorgestrel, que está acompañado de progesterona. Lo que consigue este DIU es atrofiar el endometrio y evitar el principal efecto secundario que tenían los DIUs de cobre, que es las metrorragias. Con el DIU de levonorgestrel se evitan las metrorragias con una eficacia anticonceptiva igual a la de los anticonceptivos hormonales. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poner un DIU? En primer lugar, el embarazo. En segundo lugar, la presencia de una infección aguda o de un sangrado genital de origen no filiado, así como la presencia de algún cáncer maligno, bien de útero o bien de cervix. En cuanto a los anticonceptivos hormonales, tienen distintas formas de acción. Por un lado, suprimen la GnRH y por lo tanto la FSH y el pico de LH y evitan la ovulación. Por eso también se les denomina anovulatorios. Pero entre sus funciones también encontramos que alteran la motilidad tubárica, dificultando la fecundación. También producen una alteración y una desigualización del endometrio que impide la implantación y una alteración a nivel del moco cervical que dificulta el paso de espermatozoides a la cavidad endometrial. ¿Quién regula el ciclo y quién es el anticonceptivo? El anticonceptivo es el progestágeno, mientras que el estrógeno, su función es regular el ciclo. Una de las consecuencias de los nuevos anticonceptivos con bajas dosis de estrógenos es la presencia de un spotting intermenstrual, es decir, la presencia de un pequeño manchado entre reglas, y eso es debido a una baja dosis de estrógenos que no es capaz de mantener el endometrio durante todo el ciclo. La solución a esto es fácil: poner un anticonceptivo con una dosis mayor de estrógenos. Tenemos distintos tipos de anticonceptivos, pero los más utilizados hoy en día son los anticonceptivos con bajas dosis de estrógenos, con gestágenos no androgénicos y combinados, es decir, que durante el ciclo se dan la misma cantidad de estrógenos y progesterona. En situaciones especiales, por ejemplo en la lactancia, la anticoncepción se hace con píldora solo de gestágeno. ¿Cuál es la causa más frecuente de fallo de un anticonceptivo? El olvido de la toma. Y una pregunta recurrente es: ¿qué ocurre con la fertilidad tras suspender la toma? No hay pérdida de la fertilidad, pero sí durante un tiempo hay una mayor tasa de gestación gemelar. En caso de que se produzca una gestación durante la toma de un anticonceptivo, hay un mayor riesgo de malformaciones, sobre todo en caso de que el feto sea una mujer, en cuyo caso, por la acción de los gestágenos con cierto efecto androgénico, podemos tener cierto grado de virilización del feto hembra. Leamos, por tanto, la pregunta 173 del MIR 2004-2005. Habla de una paciente nuligesta que tiene irritabilidad, inestabilidad emocional, cefaleas, sensibilidad y distensión mamaria. La sintomatología se inicia una semana antes de la menstruación y desaparece con la regla. Es decir, que está comprobada la relación con el ciclo menstrual. ¿Qué le pondríamos? ¿Qué tratamiento? A todos lo que nos saldría es, pues si tiene un síndrome premenstrual, ¿cómo lo tratamos? Con un anticonceptivo. Es cierto
que los anticonceptivos mejoran la dismenorrea y el síndrome premenstrual. Pero en este caso, la paciente de lo que se queja es de la habilidad emocional y cefalea, irritabilidad. Esos síntomas no son solucionados por la toma de un anticonceptivo. En este tipo de pacientes, el síndrome premenstrual no lo podemos tratar con anticonceptivos y por eso es necesario dar tratamiento con alprazolam desde el día 20 del ciclo hasta el segundo día de la regla. Vamos a ver entonces para qué sí son beneficiosos y para qué no son beneficiosos los anticonceptivos. Son beneficiosos porque disminuyen la patología benigna de la mama, por ejemplo, los fibroadenomas, por ejemplo, la mastopatía fibroquística. Disminuyen los quistes de ovario, a producir una supresión de la función ovárica, entran en reposo y favorecen su resolución. Disminuyen el cáncer epitelial de ovario. Los anticonceptivos protegen del cáncer de ovario porque durante mucho tiempo mantienen al ovario en reposo, evitando esas cicatrices que producen la ovulación. Cada cicatriz es una lesión a nivel del ovario que va aumentando poco a poco el riesgo de cáncer a nivel de este órgano. Mejoran la dismenorrea, disminuye la cantidad de sangrado, disminuye el cáncer de endometrio, como hemos comentado antes en el caso de las pacientes del ovario poliquístico, y disminuye la EIP y la cervicitis por alteración del moco cervical y dificultar el paso de gérmenes por vía ascendente. Sin embargo, desde el punto de vista negativo, los anticonceptivos se han visto asociados con un aumento del diagnóstico de cáncer precoz de mama. Sin embargo, muchos autores argumentan que esto puede ser un sesgo, ya que las pacientes que toman anticonceptivos van de forma rutinaria al ginecólogo y hacen sus revisiones periódicas, con lo que la detección podría ser precoz. Sí que aumenta la incidencia de displasia de cervix al no ser un método de barrera y las vulvovaginitis, especialmente la cándida, que ya hemos dicho que los anticonceptivos son un factor de riesgo para el sobrecrecimiento de la cándida albicans. A nivel hepático, hay una serie de efectos desfavorables, es que produce aumento de los adenomas hepáticos y aumenta el riesgo de litiasis biliar. A nivel cardiovascular, los anticonceptivos aumentan las HDL, sin embargo, los estrógenos exógenos tienen un factor negativo importante y es que son protrombóticos, aumentan mucho el riesgo de trombosis, que es el principal efecto negativo de estos estrógenos exógenos. A nivel del estado general, hay pacientes que refieren cefalea en aquellas que tenían propensión a tenerla antes del tratamiento anticonceptivo, disminución de la libido, depresión y a nivel cutáneo mejoran todos los síntomas relacionados con el aumento de andrógenos, es decir, suprimen la producción de andrógenos y mejoran el hirsutismo, el acné y la alopecia. Sin embargo, cuando una mujer ha tenido una gestación, se ha producido cloasma gravídico, al volver a administrar anticonceptivos, estas lesiones cutáneas pueden volver a aparecer. Entonces, vamos a hablar ahora de las contraindicaciones para el uso de anticonceptivos. En la pregunta 169 del MIR 2001-2002 nos preguntan cuál de las siguientes proposiciones no es una contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos orales. Antecedente de tromboflebitis, sangrado vaginal no filiado, fumadora mayor de 35 años, hepatopatía activa o diabetes mellitus sin vasculopatía. Veamos cuáles son en global las contraindicaciones de los anticonceptivos. Por el riesgo cardiovascular, los anticonceptivos están contraindicados en mujeres mayores de 35 años fumadoras. Igualmente están contraindicados en pacientes diabéticas con vasculopatía, están contraindicadas en pacientes con antecedentes de tromboembolismo o trombosis venosa profunda, con hiperlipoproteinemia o cardiopatías orales. Desde el punto de vista de las alteraciones hepáticas, están contraindicadas en pacientes con hepatopatías activas, con colestasis intrahepática gestacional o con adenomas hepáticos.
Nunca administraremos un anticonceptivo a pacientes con antecedente o con un cáncer hormonodependiente, como será el cáncer de endometrio o el cáncer de mama. Y tampoco los administraremos cuando tengamos un sangrado genital no filiado. Y por último, las situaciones de hipercoagulabilidad, destacando el factor 5 leve, que es la coagulopatía, el trastorno procoagulante más frecuente en nuestra población, la resistencia a la proteína C. Y por último, vamos a hablar de la intercepción poscoital. La intercepción poscoital se puede realizar con levonorgestrel, 1500 miligramos, dosis únicas en las 72 primeras horas después del coito de riesgo, con una eficacia que alcanza el 80%, o bien en las pacientes en las que esté contraindicado el uso de estrógenos, estaría indicado la colocación de un DIU poscoital. Y por último, un comentario sobre la mifepristona RU486, que no es un anticonceptivo sino un abortivo.